Y ahora sí, vamos a comenzar con, bueno, les dije, prestigiosísimos cabezones los llaman en Chile, los hermanos chilenos, estos intelectuales, pero de primer orden. Omar, Sofi, hablarle desde acá, hablarle. Estamos retrasados. ¿Estamos? Preguntale a Omar si está en línea. Una virome, Sofi. ¿Estamos? Sí. Vamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestros primeros invitados. Desde España, Alberto Iturralde, una breve síntesis de su currículum. Licenciado en Derecho, comenzó su profesionalización dentro de los mercados bursátiles en 1999. En 2007 comenzó a colaborar con los más importantes medios financieros españoles y actualmente realiza varias colaboraciones semanales en Negocios TV y Capital. Colaboró personalmente con el jurista y filósofo político Antonio García Porte, uno de los pensadores políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España, tras cuyo fallecimiento divulga en diferentes medios de comunicación las ideas de la libertad colectiva como solución a los actuales problemas políticos de España e Hispanoamérica. Alberto, ¿estás allí? Ahí estamos, a ver si me escuchás bien. Acá te veo perfecto. ¿Me escuchás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te escucho. ¿Me escucháis vosotros? Sí, perfecto. Un gusto. Buenos días para vosotros. Y buenas tardes para vos. Bueno, Igualmente, un placer y muchísimas gracias por la invitación. no, por haber aceptado. Realmente te seguimos desde hace años para ir entendiendo una de tus especialidades, porque en realidad son muchas, pero si te parece como disparador para tu charla, te voy a lanzar en metáforas futbolísticas esta pelota a la cancha, que es que puedas sintéticamente explicarnos cómo has desarrollado esta metodología que por momentos es muy sutil pero muy precisa, de ir explicando cómo podemos adelantar lo que va a ocurrir en materia de geopolítica a partir de ir viendo la dinámica de los mercados bursátiles, que lo has podido ver desde el 2020 en adelante y es muy alentador poder ver qué podemos vaticinar de lo que nos espera a partir de ahora en este 2024. En la introducción has has podido tú relacionar el poder con el dinero y de algún modo introducías el término como elemento nuevo de la ecuación de lo que íbamos a tratar.
cuando en realidad el dinero siempre está ahí. Dinero y poder siempre están relacionados. De manera que cuando el mundo va a vivir una situación especial, siempre se producen con relación movimientos o situaciones en los mercados que anticipan que algo va a suceder. Normalmente, cuando lo que se le va a plantear al ciudadano es positivo, los mercados tienden siempre a realizar movimientos alcistas, y cuando lo que se le va a poner delante al ciudadano es negativo, los movimientos en los mercados tienden a ser generalmente bajistas. De manera que, bueno, si este año tenemos en cuenta una peculiaridad añadida a los movimientos alcistas de los mercados, y es que se ha producido un adelanto masivo electoral de todos los procesos electorales que se tenían que producir entre 2005 y 2026, lo que nos encontramos es que el sistema financiero se dirija hacia un momento político mundial de sensación de bonanza, probablemente hasta el fin de las elecciones de Estados Unidos, y a partir de ahí a una circunstancia especialmente negativa que acredita que todos los gobiernos que han podido en el mundo adelantar sus elecciones de 2025 a 2026 lo han hecho a 2024. Es decir, que simplemente observando cómo se maneja el sistema financiero, los mercados, y cómo van los políticos adoptando sus decisiones, ya nos podemos ir haciendo ciertas ideas de lo que nos viene después de este 2024. Eso en materia eleccionaria, que es una variable. Ahora, otro de tus análisis, que me gustaría que los comentaras, es toda esta, este arrastre que van teniendo las empresas, sobre todo de la industria armamentística, cuyos accionistas son los fondos de inversión que manejan el poder global económico hoy, Vanguard, BlackRock y demás, y es muy gráfico, que te pediría que les comentes a nuestros amigos, porque una cosa es decir, sí, las guerras están financiando los gobiernos, sobre todo de Israel y de Estados Unidos en este momento, pero otra cosa es que vos lo puedas ver desde el 2020, cómo estas acciones han ido marcando lo que luego en los canales de información reales nos anoticiábamos acerca de lo que pasaba en materia geopolítica. Bien, siempre que se va a producir un conflicto, hay que entender que previamente al proceso de conspiración, cuando hablamos de que determinados sucesos en el planeta demuestran estar previamente, inmediatamente aparece la contraargumentación de una posible conspiranoia por parte de quien lo denuncia. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, la cotización de las compañías armamentísticas más importantes de Estados Unidos, vemos que a partir de 2013 comienzan todas ellas un movimiento alcista que augura unos futuros beneficios extraordinarios. Esas grandes subidas se van dilatando desde el año 2013-2014 hasta el 2022, ni más ni menos. Estamos en subidas que alcanzan porcentajes del 700% del orden de 8-9 años. Un beneficio salvaje que solo se puede justificar en bolsa si claramente esas compañías conocían de antemano que se iban a producir los suficientes conflictos bélicos en el mundo como para suponer un gran negocio para ellas. Si analizamos, por ejemplo, el accionariado de esas compañías, detectamos siempre los mismos elementos: BlackRock, Vanguard, Fidelity, los grandes de inversión estadounidenses que, como compañías, como entidades capitalizadas en el mercado, no son especialmente grandes. BlackRock rondará probablemente los 130.000 millones de dólares. No es muy grande comparada con las demás. Sin embargo, la cantidad de activos que gestiona BlackRock asciende al orden de unos 10 billones europeos, es decir, trillones estadounidenses de dólares. Y con ese dinero y el poder que dentro de las compañías confiere el tener una parte del... No, perdón, que hay delay. Sí, perdón. Ese sería equivalente, para graficarle a nuestros amigos, ¿a cuántos PBI de Alemania, Alberto? La capitalización de mercado de BlackRock hoy como uno de los fondos de inversión. Actualmente a la velocidad que va Alemania... Sí, perdona, por ese delay
no sabía si quieres terminar o No, pensaba que habías terminado ya. Te escucho entrecortado, Norma. Bueno, interpreto que debo continuar. Anda rondando del orden de 4 y 5 veces el Producto Interior Bruto de Alemania. En realidad, actualmente, si tenemos la menor cantidad estimada, que son 10 billones, son probablemente bastantes más, serían del orden de 2-3 veces el Producto Interior Bruto de Alemania. Estamos hablando de entidades que tienen un poder brutal. Sin embargo, a todo este fenómeno de la capacidad de influencia que tienen estas entidades gestoras en campañas, hay que añadir la estrategia del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y los suyos, a la hora de introducir dentro de los países de la Unión Europea a mandatarios que son de absoluta influencia por parte de ese Foro Económico Mundial y que de algún modo están llevando las decisiones de los países europeos hacia el interés de esas grandes gestoras, como puede ser BlackRock o Vanguard. Cuando juntamos todo ese cóctel, inmediatamente nos sale que la absoluta descapitalización que se está produciendo en Europa por las decisiones que los europeos equivocadamente piensan que son decisiones erróneas, no son decisiones erróneas, son decisiones completamente dirigidas hacia la fagocitación por parte de las élites corporatocráticas estadounidenses de las economías europeas. Y ese es exactamente el fenómeno que estamos viviendo. Eso ocurriría, claro, porque muchos analistas de la narrativa oficial te presentan como errores o fallas en las expectativas de los bancos, o como que el Banco de Inglaterra hoy está cometiendo errores. Me gustaría que explicaras cómo está la economía hoy en recesión en Alemania, en España a punto de quebrar, y qué está ocurriendo, por ejemplo, con la banca en el caso del Banco de Inglaterra. En el año 2022, cuando Putin comienza su operación especial, nosotros, las personas que nos toca analizar los fenómenos vistos desde fuera, no conocíamos un dato del que luego tuvimos noticia y que declaró el propio James Stoltenberg, el responsable o el secretario general de la OTAN. Y es que 3 meses antes de esa operación militar especial, Rusia ya había avisado y había enviado una carta a la OTAN diciéndole que o bien cesaba en sus pretensiones de anexionar Ucrania a la OTAN o tendría que tomar medidas que pasarían probablemente por su entrada en Ucrania. A nosotros, lo que se nos decía en el intervalo de los meses entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, cuando se produce el inicio de esa operación especial, lo que se nos decía es que el oso ruso estaba con tropas en la frontera de Ucrania y que en cualquier momento se iba a volver loco e iba a invadir Ucrania. Cosa que alguien que conozca un poco de historia de Europa sabe que por sí mismo no tiene sentido, salvo que haya condicionantes detrás de la cortina que no se estén poniendo en la mesa, como así ocurrió. ¿Qué es lo que vimos nada más producirse en la operación, comenzar a producirse? Lo que vimos inmediatamente fue un paquete de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia, que lo que realmente evidenciaba es que había un plan preestablecido para separar económicamente Europa de Rusia. Hasta entonces, y desde el año 2000, Europa había venido gozando de una energía tremendamente barata que había hecho especialmente competitiva a la industria europea. Siempre se utiliza el ejemplo de la industria alemana, que es el más paradigmático, el más importante de la industria europea. Claro, lo que tampoco se estaba contando es que desde el año 2016 Estados Unidos había comenzado ya a implementar un desarrollo industrial enorme en su país para poder distribuir de una cantidad ingente de gas licuado a cualquier cliente que eventualmente lo pudiera necesitar. Es decir, que ellos sabían perfectamente cuáles eran las medidas a priori que se iban a adoptar y sabían que iban a obligarse a adoptar la decisión de entrar en Ucrania para justificar las medidas que posteriormente se adoptarían. Una vez que esas medidas contra Rusia se adoptan, ya a partir de entonces no se puede
tener la energía barata que Europa tenía hasta ese momento por parte de Rusia, inmediatamente nos da cuenta de que efectivamente se produce de un tiempo la voladura de los Nord Stream, inmediatamente le obliga a Europa a recanalizar su entrada de gas por diferentes vías. Argelia, Italia llegó a varios acuerdos, y la energía en Europa comienza a ser un 40% más barata. Pero hay una medida súper importante en todo este proceso, y es que en cuanto Estados Unidos ha conseguido que se produzca la ruptura entre Europa y Rusia, promulga lo que se llama la Inflection Act, es decir, una norma que teóricamente estaba orientada a solucionar los problemas de inflación que tenía Estados Unidos con la gran emisión monetaria que se había producido desde el año 2020, pero que en su articulado contiene una serie de ventajas que lograrán las empresas europeas si cambian su centro de producción de Europa a Estados Unidos, incluida la ventaja de la energía barata que podrán tener en Estados Unidos. Claro. Es decir, que Estados Unidos primero pone en funcionamiento el mecanismo para evitar que la gran industria europea pueda funcionar con energía barata. Una vez que ya lo ha conseguido, les seduce para que cambien de país y se vayan a Estados Unidos. Y después nos encontramos con los datos a los que tú has hecho referencia y que efectivamente lo que hacen no es más que reflejar la realidad de una Europa económicamente totalmente decadente. Todo este proceso habría sido imposible de no haberse producido antes la colocación dentro de los principales cargos europeos, incluido la presidenta del Parlamento Europeo, es decir, la señora von der Leyen, de títeres provenientes del Foro Económico Mundial, todos ellos con la suficiente corrupción en su vida política anterior como para que sean unos personajes que nunca vayan a salir del guión de los intereses que Estados Unidos da sobre Europa. Ese es el escenario económico principal que tenemos ahora mismo. Clarísimo, clarísimo cómo lo explicás y tu nivel de análisis. Ahora, permitime vos sabés que desde Argentina siempre hemos sido muy europeizantes, ¿no? Acá el cabecita negra es el que no sirve para nada, esto desde la época de Perón en adelante, y por supuesto mirar a Francia o a Europa siempre es bien visto acá digamos, en la sociedad cool. Te estoy hablando desde la época del virreinato hasta ahora. Pero aún así me permito, y con el amor a Europa y a todo lo que nos da, hacerte esta reflexión para ver cuál es tu opinión. Los europeos han vivido siempre en una zona de confort, dirían los psicólogos positivistas, en el que era fácil vivir y la energía, y se engancharon con la agenda verde y creyeron el cambio climático y creyeron que apostar por las energías renovables también era cool, y creyeron en la responsabilidad social empresaria y en todas estas porquerías que nos impusieron desde el foro de Davos, te estoy hablando desde 20 años atrás hasta hoy. Y hoy se dan cuenta que tienen un colonialismo de parte de Estados Unidos y de la OTAN del que no pueden estar saliendo. Son casi el vasallismo y el colonialismo que ha hecho Estados Unidos a través de la OTAN de Europa es algo, pero creo que ni siquiera los europeos se dan cuenta. ¿Vos crees que hay un nivel de conciencia colectivo del europeo promedio de darse cuenta de dónde están parados hoy y de que van a tener que ir de rodillas a comprarle gas licuado barato a Estados Unidos habiéndose comido la guerra de Ucrania? En todo el proceso hay una parte importantísima. Describirlo completamente sería muy extenso, pero hay una parte importantísima que es la cooptación previa de los medios de comunicación. Antes de llevarse a cabo las medidas, las élites estadounidenses, con esos títeres a la cabeza en cada uno de los estados, han conseguido que los principales medios de comunicación dependan económicamente del Estado. De manera que si un medio mantiene el discurso que interesa a las élites, logra sobrevivir mediante publicidad institucional, es decir, pagada por los propios ciudadanos. A partir de ahí ya tienes redondeado todo el proceso, porque se trata de que si tú en un momento determinado
pones en duda que la agenda verde tenga ningún sentido mientras no hayamos podido llevar a cabo la suficiente tecnología como para implementarla de manera general y hacerla rentable, inmediatamente dicho medio de comunicación ve mermada su publicidad institucional y con eso su posibilidad de supervivencia. Y todo eso entrando única y exclusivamente en el aspecto concreto de la agenda verde, porque de lo que estamos hablando es de una ingeniería social de primer orden y no solamente relativa a energética, energías renovables, también relativa, por ejemplo, a bases sociales de primer orden, como es, por ejemplo, la familia, la propia familia. Se ha estado continuamente fomentando disforias de género en las que de repente, desde que el ADN dijo que en el ser humano había dos géneros, hombre y mujer, hemos llegado a llegar hasta 300 y pico géneros diferentes, y si tú me pides a mí que te trate como una silla, te trato como a una silla, te sientes totalmente menospreciada y tienes la legitimidad para denunciar a quien no lo hace. Es decir, situaciones en las que la propia población pierde el norte. Y no estamos hablando de criterios espirituales especialmente elaborados. Yo no soy una persona especialmente creyente, pero vivo en un mundo en el que 2 más 2 pueden ser 4. Con lo cual no me digas que pueden ser 4, 400, 537 o lo que le parezca a cada uno. Si la sociedad no tiene puntos de partida ciertos, no puede tomar impulso para ir hacia ningún lado. Y eso es lo que esa agenda woke o esas ingenierías sociales, todo ese tipo de medidas implementadas mediante los títeres colocados en cada uno de los países, está haciendo perder fuerza a la población para reivindicar la propia soberanía. Realmente, estas últimas semanas hemos asistido a un hecho totalmente increíble, y es que llevamos durante 2 años recibiendo propaganda del sistema hablándonos fatal de un elemento como Putin, que es el líder de la nación que está en guerra con, teóricamente, la OTAN, con un proxy como Ucrania. Bueno, pues cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar las palabras de Putin por esa entrevista que ha llevado a cabo Tucker Carlson, nos hemos encontrado con una censura absoluta, porque en realidad el gran problema es que a las élites corporatocráticas estadounidenses lo que realmente les interesa es que los ciudadanos europeos no tomen conciencia de la necesidad de perseguir su propia soberanía, que es lo que hacen países como Rusia y China. Y como obviamente ese es el discurso peligroso, el de comprender que un país debe buscar su soberanía, todos los medios de comunicación extienden todas las estrategias posibles para debilitar su propia sociedad y seguir mamando de la teta del Estado en cuanto a publicidad institucional y recursos. Por sí mismos no podrían salir adelante. Claro. Ahora, ya que tocas el tema nodal para entender la geopolítica hoy y el cambio y la dinámica de la geopolítica hoy, hay que hablar de Rusia y del congelamiento, por ejemplo, te tomo una de las tantas variables, el congelamiento de los activos rusos por parte de Estados Unidos. Ha habido una fuerte amenaza de Putin hace poco, ahora un mes, al decir que si se utilizan no solamente los intereses, sino el congelamiento de los activos propiamente dichos para la reconstrucción de Ucrania, Rusia va a responder. Eso por un lado. ¿Crees que esto fue realmente un descuido de la administración Biden o de la política exterior de los organismos supranacionales? Porque no estamos hablando solamente de Biden, estamos hablando del Foro de Davos, en el sentido de que creyeron que les iba a salir bien, pero en realidad Rusia comenzó un proceso de desdolarización que estaba esperando desde hacía años. Y realmente la conformación de los BRICS hoy nos da una esperanza acerca de que el dólar deje de ser moneda de reserva internacional y que canasta de monedas, bueno, vos sos especialista en esto, yo no, pero o monedas respaldadas por oro, que ese es el sistema financiero que muchos queremos que se concrete y se materialice en el planeta, y no vieron que Rusia podía dar esos pasos en sus vínculos con China, y en una India que está muy pasiva, muy callada, pero que está tomando también un posicionamiento muy interesante. Acabas de dar con la clave. El mayor error estratégico, y se tratará así en los libros de historia de décadas,
el mayor error estratégico de Estados Unidos fue exactamente la congelación de activos rusos. Y vamos a explicar los factores que lo acreditan, y la verdad es que es muy difícil entender, no estando dentro del problema, cómo pudieron llegar a esa decisión. Actualmente Estados Unidos, en un mundo dolarizado, como lo fue hasta el año 2022, sigue estando en menor medida, tenía la posibilidad de exportar inflación al mundo sin necesidad de ellos esa inflación necesariamente. ¿Cómo? Con una emisión de moneda que devalúa fuera de Estados Unidos, sobre todo, el valor de las demás monedas en reserva. Ellos son los primeros tenedores de la cantidad de dinero que emiten, con lo cual su inflación está más controlada que la que hay en el exterior, que van a tener siempre una segunda ronda de emisión de moneda por parte de Estados Unidos. Lo cual implica que les da un poder brutal sobre las economías mundiales, siempre y cuando, como hasta el año 2022, la gran parte de las transacciones de energía en el mundo se llevan por dólares. Bueno, pues en el momento en el que tú congelas los activos rusos, esa congelación es posible porque en realidad cada vez que hay una transacción entre países no se está enviando el dinero cuando el otro país nos da el servicio. Ese dinero está aquí y se va realizando una contabilidad, con lo cual había una gran cantidad de dinero ruso en Estados Unidos. Al congelar esos activos, lo que se hace es mandar un mensaje al mundo peligroso, que es el de que no tengo vuestros activos en mis manos porque os los puedo incautar en el momento que yo quiera. A partir de ese mismo momento, China deja de ser el mayor tenedor de deuda estadounidense del mundo. Porque esa gran cantidad de bonos estadounidenses, es decir, esos préstamos que había hecho China a Estados Unidos a cambio de un título valor que es un bono, un título de deuda, inmediatamente China empieza a venderlo en el mercado. Porque sabe que en el momento menos conveniente para ellos, Estados Unidos va a dejar de pagarles esa deuda. Y lo va a hacer, obviamente, con cualquier excusa, como lo han hecho con Rusia. Pero claro, si tú llevas a cabo esa acción, la tienes que hacer de una manera súper eficaz. Tienes que tener clarísimo que la puedes llevar a cabo, la de la congelación de los rusos. ¿Por qué? Porque si Rusia sobrevive a esa acción, tienes un grandísimo problema. Y es el problema de la doctrina Nixon. Nixon en el año, en los años 50-60, todo el entorno de la presidencia estadounidense se da cuenta de que hay que tener una política cercana a China para tener a Rusia lo más aislada posible. Y Nixon es el que ejecuta esa política a finales de los 60, primeros de los 70, que es un acercamiento geopolítico hacia China, país comunista, China. Mucho que decían del comunismo, también lo era China, pero con la intención de nunca permitir que se unan China y Rusia. Esa es la clave geopolítica más importante en el mundo. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Estados Unidos con esa congelación de activos y esa provocación en Ucrania con Rusia? Pues inmediatamente lo que hace es unir a Rusia y China. Este proceso tiene una complejidad enorme, porque si lo analizamos correctamente y vamos en el tiempo hacia atrás en la historia, nos encontramos con vídeos en internet, yo tengo tuiteado más de uno en mi canal de Twitter, en los que aparecen senadores y congresistas estadounidenses, concretamente el más visto es el de John McCain, el fallecido, y Lindsey Graham, arengando en Ucrania a las tropas y avisándoles, esto en el año 2016, de que el año 2017 tendrán que enfrentarse a Rusia. Y este dato es importante y hay que atar los cabos bien. ¿Por qué es muy importante eso? Porque la estrategia de Estados Unidos era, una vez que habían generado el golpe de Estado de Euromaidán en 2014, las compañías armamentísticas ya lo estaban anunciando con sus subidas, inmediatamente en el año 2017 ir a por Rusia. Pero ¿cuál fue el gran problema que tuvieron? Que a finales de ese año 2016 aparece un elemento que rompe completamente la baraja, que es Donald Trump. Donald Trump no quería una guerra de ese tipo. Es más, Donald Trump era consciente que su problema era China, con lo cual la estrategia de Donald Trump era acercarse el máximo posible a Rusia para luego, con una Rusia neutral, intentar buscarle las vueltas a China.
ya fuera bélicamente o comercialmente, pero de una manera desleal a más no poder. Claro. Y esos 4 años en los que Donald Trump no avanzó en el plan de la guerra contra Rusia, supuso una ascensión todavía mayor de la economía china. Y ahora lo que se están encontrando es que el plan que tenían contra Rusia lo han ejecutado muy tarde, en 2022, con una China tan fuerte que obviamente en el momento en el que Rusia no podía vender directamente la energía a Europa, se comprometió ya a comprarle toda la energía con un cierto descuento a Rusia para que Rusia no cayera. Es decir, que curiosamente puede ser que otro imperialista como Donald Trump haya salvado al mundo, uniendo sin quererlo a Rusia con China. Claro, porque ahí empezó ese cambio en la dinámica global a partir de Trump, realmente lo empezamos a ver, ¿no? Y por otro lado, los BRICS, al que me gustaría que hicieras una leve apreciación acerca de cómo ves este bloque que se pueda convertir realmente en un bloque monolítico que dé paso a este proceso de desdolarización que ya se inició desde el 2020 en adelante o desde el 2022 y que nos puede llevar a un cambio en el multilateralismo realmente. Vale, cuando valoramos tan positivamente la existencia de los BRICS, yo personalmente también la valoro muy positivamente, no nos damos cuenta de que en realidad lo hacemos así porque estamos demasiado contaminados con los bloques geopolíticos posteriores a la Guerra Fría. Unión Europea, OTAN, Unión de Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos, perdón, la OEA. No. Esas estructuras previas a los BRICS tienen un veneno todas ellas dentro, que es el de intentar hacer perder soberanía a los países. En realidad la OEA no deja de ser más que, y lo siento mucho, norma, un constructo mediante el cual Estados Unidos tiene muy bien monitorizados a los países que comparten continente con él, con su maravillosa y desastrosa doctrina Monroe. Y eso sucede en la Unión Europea. La Unión Europea es otro constructo de Estados Unidos tener totalmente dominados los países que van a hacer frontera con sus potenciales enemigos, en este caso Rusia. Claro. Y a respuesta de esa situación aparece un grupo que respeta la soberanía de cada uno de los integrantes, pero que llega a acuerdos coordinados para tomar decisiones económicas de primer nivel, porque en ese grupo no es que estén China y Rusia, que vaya países, por lo menos en el plano bélico, es que también está India, que es, sin lugar a dudas, la potencia emergente del futuro. Potencia emergente porque no solamente está en los BRICS, sino porque geopolíticamente a Estados Unidos le interesa fortalecer la industria india en detrimento de la industria china. Va a ser a por quien intenta ir para poder competir contra China. Con lo cual, la India va a ser el país que se vea beneficiado de esos dos bloques, sin perder soberanía en ninguno de los dos casos, porque la India, además, por cercanía cultural con Rusia, nunca va a permitir una pérdida de soberanía con respecto a un país anglosajón, experiencia que ya conoce. Eso implica que el bloque BRICS, sin lugar a dudas, va a ser el futuro del planeta Tierra. Otra cosa es, si una vez que Estados Unidos está fortaleciendo a algún miembro de los BRICS, véase India, no va a pretender encontrar complicidad en India a la hora de intentar preparar una guerra contra China que poco a poco, viendo la situación de Taiwán y de Filipinas con respecto a China, va asomando en el horizonte. Veremos. Veremos ahí. Hay también en este gran proceso de desindustrialización en el que está metido Europa, con todo lo que está ocurriendo, agenda verde mediante y todo lo demás, hay que ver también qué va a pasar con todos los procesos de manufacturación y demás de China que hasta ahora iban a Estados Unidos, si ese conflicto o esa tensión que estamos viendo hoy va empeorando, Alberto, ¿no? También ver eso y qué lugar ahí ocuparía, bueno, no sé, quizás India, no lo sé.
Hay una fecha que es formidable, es muy importante justo en esta cuestión de resolver. Durante la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2023, hace 5 meses, en la intervención de Netanyahu, del primer ministro israelí, se coloca en el atril con un mapa de Israel al que han sustraído completamente la entidad de Palestina. En ese mapa no existe Palestina. Bien. Estamos hablando de septiembre de 2023, 3 semanas antes de los ataques de Hamas. En ese mapa anuncia al mundo el plan de una nueva ruta de la seda alternativa a la ruta de la seda china. Esto es importantísimo, porque es exactamente el motor principal de los fenómenos que se están viviendo ahora mismo en Oriente Próximo. Para nosotros el Oriente Próximo es Oriente Medio. Y es que el plan consiste en crear un nuevo canal, como lo es el canal de Suez en Egipto, pero haciéndolo atravesar por Israel y haciéndolo pasar también por el territorio de Gaza. Esa es la razón por la que se está llevando a cabo la limpieza étnica en Gaza ahora mismo. Ese plan bloquearía de implementarse, bloquearía o dejaría sin función la ruta de la seda china en el supuesto de que sucediera algo en el mundo que justificara la adopción de medidas contra China, al igual que las que se han adoptado contra. Es decir, que muy probablemente el plan consista en buscar una alternativa de distribución de productos de la India y de otros países de Asia, utilizar la actual ruta de la seda china, utilizando esa ruta de la seda estadounidense implementada por Israel, que pasara por Arabia Saudí y que dejara fuera a todos los teóricos enemigos de Estados Unidos, Irán el primero de ellos. De manera que lo más probable es que el plan consista en generarle un conflicto a China con cualquiera de las situaciones sensibles que China tiene en el mar de China, ya sea con Taiwán o ya sea con Filipinas, justificar así la prohibición de entrada de productos chinos en Europa y a partir de ahí intentar implementar lo antes posible, por eso tiene tanta prisa Israel en eliminar a Gaza del mapa, un nuevo canal, que todavía serán unos años, es una obra formidable, que sustituya la actual ruta de la seda china. Por eso nos estamos encontrando con respuestas especialmente tibias de países que antaño, cuando había un problema con Israel y un país árabe, inmediatamente saltaban, como lo es Arabia Saudí. Arabia Saudí es uno de los mayores beneficiados de esa nueva ruta de la seda estadounidense. Por eso no se están produciendo grandes tensiones en el mercado del petróleo, independientemente de las barbaridades que se están produciendo en Gaza. Bueno, porque ahí has dado con una pieza clave en este momento de la geopolítica, que también me gustaría que desde tu expertise geoeconómico describas un poco, porque es lo que a Netanyahu le asegura exterminio de Palestina mediante ya establecer y tener configurado el Estado de Israel. Porque acá hay un componente, y no estoy hablando de religión, estoy hablando del movimiento nacionalista, si querés, laico, pero que denominamos sionismo, y el gran posicionamiento que está tomando en el mundo, y te estoy hablando desde Argentina, donde el sionismo globalista ha puesto un pie a partir del presidente Milei, con todos los fondos de inversión, BlackRock, Soros, etcétera, etcétera, apañando y apalancando esta movida política y económica en la Argentina. Entonces me parece que acá Israel y lo que se está configurando allí en ese punto del mapa nos tiene que mover a hacer un análisis mucho más abarcativo, Alberto. Sí, tenéis un especialista, no sé si va a ser hoy o mañana, fantástico, que es Ariel Umpierrez, que conoce ese tema de manera formidable. Yo simplemente voy a explicar algo que es bastante lógico. Primero, en la actual Israel territorial, en Oriente Medio, Oriente Próximo, como queramos decir, no existe dentro de Israel apenas
el origen semítico. Cuando en Israel utilizan la expresión antisemita para calificar a quienes el genocidio que se está produciendo en Gaza, siempre están utilizando ese término antisemita cuando en realidad los israelíes actualmente en ese territorio no son de origen semítico, son de origen házaro, askenazi, en general centroeuropeo, centroasiático. Son, de hecho, yo soy de una estética relativamente más británico que español, como se diría normalmente, y ellos tienen mucho mi estética. Ojos claros, ¿de dónde han salido? Semitas, ¿de dónde son? Los únicos semitas que hay en esa zona son los gazatíes, que provienen de la misma rama que los judíos originarios. Eso implica que hay un problema de fondo. En realidad, Israel hoy en día solamente es un instrumento de dominación en la zona, pero un instrumento que está cargando, está colocando grandes cantidades de dinamita en la historia de ese territorio. Y que a la larga, si en algún momento Estados Unidos perdiera la hegemonía mundial, y podría estar cerca de hacerlo, correría un riesgo enorme Israel. Ese riesgo supondría que ya no tendría quien le pudiera defender con la eficacia que lo ha hecho hasta ahora. Israel es un constructo realizado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en una resolución de la ONU que reconocía 2 estados. Bueno, pues Israel se acoge a resolución para ser creado, pero no permite esa resolución para permitir el Estado de Palestina. Y eso en el tiempo supone que las probabilidades de la extinción de Israel, como se le conoce hoy en día, como Estado, no el judaísmo, que eso no tiene nada de culpa. Tú has utilizado un término muy apropiado, laico. Sionismo no tiene nada que ver, solamente en el relato tiene que ver con el judaísmo original, pero que probablemente en cuanto Estados Unidos no tenga esa hegemonía, tenderá a desaparecer. Planteémonos ahora qué sucedería con parte de esas élites que hoy en día desde Israel llevan a cabo esas acciones. ¿Dónde van a ir a parar? Pues estamos viviendo un proceso en Argentina muy similar al que se vivía en esa misma zona donde ahora mismo está asentado Israel desde el siglo XX, desde primeros del siglo XX, cuando diferentes colonos vuelven a Israel para ir comprando territorios, poco a poco, siendo una completa minoría con respecto a los palestinos, pero en un momento determinado, 50 años después de empezar a establecerse, ya tienen suficiente territorio adquirido como para justificar, con la ayuda, obviamente, de Estados Unidos y de Reino Unido, la creación de un nuevo Estado. Claro. Ojo, porque, a ver, estas cosas ya hemos visto cómo comienzan. Pero además si está no empezando a producirse en Argentina. Sí, no recuerdo el título del libro, pero ya desde hace más de 50 años hubo quienes profetizaron, si querés, es un término un poco metafísico, pero que ese Estado se iba a constituir en Argentina. Pues estaríamos hablando de una alternativa sionista, lógica, obviamente, porque en cuanto Estados Unidos pierda su hegemonía, cada vez tendrá menos energía para proteger el propio Estado que él creó para defender sus intereses en la zona. A algún sitio tendrán que ir. Así es que Y entendiendo, bueno, esta es una opinión muy personal. A ver lo que pasa con, Sí, con esas visitas a Argentina de los... Sí, no pretendo que compartas, pero es una opinión muy personal. Para mí Israel no es un Estado, mucho menos un Estado-nación, es un conglomerado de corporaciones financieras cuyos accionistas son los mismos camarillas que hemos hablado, que por un decreto en consonancia con Gran Bretaña y demás, se constituyen administrando financieramente y empresarialmente un territorio. Y desde allí tomando en abanico al resto del mundo, por supuesto en una alianza estratégica con Estados Unidos, pero de Estado y de democracia no, y vos que has estudiado filosofía política y sos un experto también en este tema, no tiene rasgos de tal cosa. Fíjate, Norma, técnicamente Israel es uno de los países con un sistema bastante democrático. De hecho, la prueba es los problemas internos que ha tenido Netanyahu
porque los jueces eran tan independientes, como debe ser en una democracia, que tenían más de una decena de causas de corrupción contra él abiertas. De hecho, se sabe, se estima además con bastante buen criterio, que esos ataques de Hamas le han venido de maravilla para conseguir cohesionar una sociedad israelí que estaba muy en contra de él justo antes de esos ataques, todavía estándolo, pero ya no en tanta medida como lo estaba el 7 de octubre de 2023. Y eso es posible, esas causas que tiene pendientes Netanyahu son posibles porque la justicia israelí es muy independiente. No son elegidos los jueces de la Corte Suprema israelí por los políticos, como sí sucede en países como España y en muchos países de Hispanoamérica. Con lo cual, en cierto modo, sí que tienen un sistema bastante democrático. El problema es que es un sistema que no tiene una libertad de pensamiento, y esto es clave. En Israel, todos los estímulos que se han introducido son estímulos de odio hacia los países que tienen alrededor. Ahí está la clave de no solamente tener una posible democracia, como sí también tener una libertad de pensamiento que en Israel no existe. Bien. Alberto, te llevo un poco al tema de este tan mentado colapso del sistema monetario y financiero actual. No te pido que hagas una retrospectiva de la última crisis bancaria que no se ha cerrado, las del 2008-2009, pero ¿cuáles son las perspectivas de este tema? En función también, y no sé si has leído el libro del gran David Roger Webb, La Gran Toma de Great Taking, pero es interesante cómo todo lo que se ha constituido hoy en función de lo que pretende el foro de Davos con el Gran Reset puede llegar a terminar en una gran toma de los activos financieros y terminar con la propiedad individual de todos nosotros en el planeta. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Alberto? Bien, ese es el objetivo, sin lugar a dudas. Ese tipo de conspiraciones no se pueden llevar a la realidad sin tiempo. Y a lo largo del tiempo, según las están llevando a la realidad, se van viendo como efectivamente reales. Esa conspiración de intentar ese no tendrás nada, serás feliz, en realidad serás un infeliz, porque encima lo mejor de todo es que quien no te da seremos tú y yo, Norma, pero ellos en teoría te todo lo nuestro, es decir, que muy infelices porque lo tienen todo, pero yo casi me cambiaba por ellos. Ese gran reset está en marcha y tiene mucho que ver con la faceta financiera. Ya la tu presencia y tu autenticidad. A partir de ahí, el gran paso consiste en cómo convencer a la ciudadanía para que acepte el cambio de una libertad monetaria personal, en la que tú tienes tu dinero en efectivo o digitalmente en un banco, porque no nos engañemos, la moneda central, la moneda digital de Banco Central no establece ninguna ventaja nueva al sistema monetario. El responsable de la Reserva Federal de Oklahoma, en una charla muy conocida, explica que lleva años preguntando a sus compañeros monetaristas cuál es la ventaja de la moneda digital de Banco Central sobre la emisión actual de moneda normal y corriente. Esa emisión también está envenenada, pero luego lo diremos. Y dice este responsable de la Reserva Federal de Oklahoma que todavía nadie le ha sabido decir qué ventaja tienen las CDBC sobre la moneda digital, la moneda fiat normal y corriente, que tenemos en un banco que también es un bit, no nos engañemos. Hoy en día el dinero digital existe. Claro. Bueno, pues, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende implementar una tecnología llamada de tokenización, mediante la cual todos los activos estarán asociados a lo que ellos llaman un token, que será transmisible de manera que la propiedad será fácilmente transmisible y fácilmente capturable. Todo ese proceso es muy lento, pero a poco que se abran los ojos, uno va viendo poco a poco cómo esos avisos que se contienen en el libro al que haces referencia y en muchos más, e incluso en las propias redes sociales lo podemos ver todos los días, son absolutamente ciertos. Ese es el camino en el que vamos. El problema es que para avanzar en ese camino
se tienen que ir produciendo crisis de la misma naturaleza de la que vivimos en 2020, Claro, ya claro, sea sanitarias o ya sea financieras. claro. Y por eso, cada vez que vemos que en Estados Unidos se aumentan los techos de deuda y se sigue aumentando el límite de deuda y cada vez hay más deuda, el país que teóricamente tiene la hegemonía mundial, más cerca se está viendo una posible crisis que posteriormente justifique la adopción de medidas límite, en Claro. las que se le convencerá al ciudadano de que para que las cosas mejoren tiene que aceptar la existencia de las CBDCs y renunciar a su libertad monetaria personal con el dinero en efectivo. Desde luego que la forma de emitir dinero actualmente también es otra esclavitud, porque si de tener un patrón oro al que tú has hecho antes referencia y que tendría atado de manos al gobierno a la hora de emitir moneda circulante en el país, han pasado en el año 1913, comenzó esto, pero se volvió a implementar en 1971, es decir, el gobierno le da un certificado de deuda a la Reserva Federal y la Reserva Federal le da el dinero, creación de dinero de la nada, inmediatamente ya la propia creación de la moneda actual que utilizamos es una auténtica estafa. Claro. Ahí es donde estamos, en esa gran estafa, en ese gran fraude. Vamos a dejar, no sé si querés redondear un poco tu presentación, así le damos espacio a nuestros amigos para que te acerquen preguntas. Sí. Bien, le vamos a pedir entonces... Sí, Norma, en todas las situaciones... No, espera, te voy a pedir un segundito, solo 2 minutos. En todas las exposiciones en las que hablamos de problemas, queda siempre un sabor amargo porque no se están ofreciendo posibles soluciones. Cuando yo colaboré con el pensor Antonio García Trevijano, algunas de cuyas obras están en la biblioteca, por ejemplo, del Congreso estadounidense, hay una de ellas que se llama Teoría Pura de la República. Debemos ser conscientes de que hay una solución. Hay que entender que todos los países de habla hispana, todos, tienen un sistema político implementado por Estados Unidos sin ellos saberlo. Las constituciones que hay, tanto en España como, por ejemplo, en Argentina, no tienen ninguna separación de poderes. Es decir, el mismo gobernante tiene influencia en los que van a ser los que hacen las leyes. El ejecutivo es el mismo que el legislativo. Eso es una aberración política. Una aberración política que supieron evitar los padres fundadores de la Constitución estadounidense, poniendo una separación de poderes muy bien implementada. Con el paso de los siglos habría que hacer muchos retoques ahí. Pero lo que debemos tener en cuenta es que nosotros, España, Argentina, México, Colombia, Bolivia, cualquiera de los países actualmente, y muchos de Europa, Italia y Alemania a la cabeza, tienen el enemigo dentro en su propio sistema político. Creemos que por echar un votito cada 4 en una cajita somos libres, y no es cierto. Para que haya democracia, demoscrato, la fuerza del pueblo, es imprescindible que el poder ejecutivo y el legislativo estén totalmente separados y enfrentados entre sí, que el gobernante no pueda tener influencia en los parlamentarios, en los legisladores, no sé cómo se llama, diputados también se llama en España, Sí, no sé cómo se llamará en cada uno de vuestros países. Legisladores, Si no damos, legisladores, si no le damos la vuelta a ese sistema y establecemos nuevas constituciones en las que el poder político esté controlado por unos legisladores independientes, no podremos salir adelante. A esta dupla, legisladores-gobernador, hay que añadirle unos jueces independientes que nunca salgan de ser elegidos en su Consejo General del Poder Judicial, que es el organismo en España, nunca salgan de ser elegidos por los partidos políticos, porque esos máximos jueces van a ser los que juzguen a los propios políticos, con lo cual se produce una impunidad absoluta de todos los poderes políticos de un país. Tenemos el enemigo dentro. La única solución para que no puedan introducir títeres en nuestra política, ahora mismo tenéis, con todo mi cariño, un Milei que efectivamente podrá tener palabras muy bonitas y todo lo que queramos, pero inmediatamente está dando pasos para que Argentina pierda soberanía. Y eso es lo que no puede hacer un país. Perder tanta soberanía como, por ejemplo, lo está haciendo el mío, España.
De manera que hay que intentar darnos cuenta de que la clave no es quitar a un títere y poner a otro, como hacemos continuamente cada 4 años. La clave está en crear sistemas, y eso ya es muy fácil. Montesquieu ya explicó hace 300 años qué es una separación de poderes, y John Locke lo había hecho incluso un poco antes. Implementar esos sistemas para que el gobernante no pueda adoptar las medidas que quiera por tener siempre a los legisladores totalmente controlados mediante pactos, mediante trapicheos y mediante toda la locura que estáis viendo también vosotros, queridos amigos argentinos, últimamente, y llevamos en España viéndolo 50 años prácticamente. Así es que o somos conscientes de que la clave de nuestra sumisión está en el sistema político, o no saldremos adelante. Aquí ya sí que yo os paso el testigo, no solamente para las preguntas, sino para emplazaros a que intentéis, si puede ser, ahondar en la idea de la libertad colectiva, separación de poderes y jueces independientes. Norma. Perfecto, perfecto. Libertad colectiva. Me encantó. Bueno, vamos a abrir entonces las preguntas. Les pedimos que utilicen el chat y escriban sus preguntas y se las leemos acá a nuestro amigo Alberto, que está en España. A ver, si alguno de los presentes acá quiere hacer una pregunta, Karina. Y hacemos, vamos a esperar. ¿Está abierto el chat? ¿Sí? Bueno, a ver si nos escriben. Si nos escriben ustedes. A ver. A ver, a ver. Que no haya preguntas puede ser, bueno, puede ser que pueda yo haberlo explicado bien, o puede ser que lo haya explicado muy mal. Así es que estoy con No, lo que necesitéis conocer, que yo pueda y que yo pueda explicar feliz. Has explicado muy, muy bien temas muy, muy complejos, y que además tenemos que reconocer, Alberto, que esto de lo que estamos hablando hoy, la gente no puede noticiarse por los medios de comunicación, ¿no? Tradicionales, reales. Toda esta información corre por grupos cerrados de Telegram o por grupos muy pequeños de YouTube, por canales de YouTube. Así es como nos hemos ido conociendo desde el 2020 todos nosotros, y uno de los objetivos de este congreso es hacer pública y masiva también por primera vez esta información con todos ustedes, y formar un corpus teórico que realmente nos sirva para el discernimiento, Alberto, porque si no tenemos estas miradas es imposible entender dónde estamos parados. Así es. Bueno, está acá en Natalio, nos dice, ¿qué opinión tenés de las criptos y del Bitcoin sobre todo? Vale. Cuando hablamos de Bitcoin, por poner el ejemplo de la criptomoneda, criptoactivo más emblemático, siempre tenemos la sensación de que el Bitcoin es una reacción lógica a la emisión de moneda indiscriminada por parte de los bancos centrales. Sin embargo, hay un problema de base. No se puede iniciar una revolución en uno de los aspectos laterales del Estado, como es la emisión de moneda. La revolución debe iniciarse hacia el Estado en sí mismo, a lo que hemos explicado ahora, que es la forma de gobierno, una democracia real, una separación de poderes. ¿Qué es lo que pasa con las criptos? Las criptos, efectivamente, tienen una esencia noble en sí misma, porque quieren huir de esa devaluación que supone la moneda de emisión fiat indiscriminada, pero chocan abiertamente con los estados que tienen atribuida esa función de moneda. En el caso de Estados Unidos, obviamente, mediante la Reserva Federal, banco privado, y en Europa, mediante el Banco Central Europeo, que es la conjunción de todos los bancos centrales de los países que forman el euro. Si los ciudadanos aceptan el Estado, como lo hemos visto durante la crisis de 2020, aceptando perder muchos de sus derechos fundamentales, el Estado se lo decía, estamos muy lejos
de que haya una verdadera revolución dentro del Estado. Luego, si no hay una revolución dentro del Estado, el Bitcoin y cualquier cripto que adoptara suficiente importancia, relevancia en el trasiego de mercancía sería anulada por los Estados. A día de hoy no lo hay porque estas criptos no tienen suficiente entidad. Por mi trabajo, sabemos, yo sé obviamente porque me dedico a ello, que las criptos, todas ellas, Bitcoin, Ethereum, todas las que digáis, suponen solamente el 1,5% de todas las transacciones mundiales de activos. El 1,5%. Esa es la razón por la que no ha habido una prohibición masiva de esos criptoactivos. El contraargumento que siempre se da es el de que si los estados prohibieran la utilización de Bitcoin, eso lo reforzaría. No, tened en cuenta que Bitcoin pierde su virtual forma de ser, su naturaleza, cuando es introducido dentro del sistema financiero. Allá por el año 2015 se produce por parte de Goldman Sachs un gran acopio de Bitcoins con el fin de hacerlos cotizar en mercados organizados. ¿Y qué es lo que sucede cuando algo cotiza en un mercado organizado? Que se ve referenciado a dólares. Un Bitcoin, tantos dólares. Si en un momento determinado los países quisieran prohibir Bitcoin y lo hicieran, Bitcoin pasaría de costar, como hoy, por ejemplo, mientras hablo, un poco más de $50.000, a costar muy cerca de $0. Porque obviamente todos los vendedores de bienes en el mundo actual en el que existe el dólar, el euro o cualquier otra moneda que podamos tener, se referencian todos los bienes a dicha moneda. Luego tú lo que tienes que tener es dicha moneda, no Bitcoin, aunque el vendedor te acepte Bitcoins. Siempre tendrá que hacer ese vendedor la conversión del valor en dólares a Bitcoins, lo cual significa que en realidad la referencia es el dólar, no el Bitcoin. Otra cosa es el factor especulativo de Bitcoin, que es lo que le hace tener esas inmensas variaciones en el tiempo. Como especulador profesional dentro de la bolsa, yo sé que eso es normal y está muy bien. El que quiera especular, fenomenal en Bitcoin. Pero mucho cuidado creer que va a ser una moneda eficaz como sustitutiva de la moneda fiat, tanto dólar como euro. Hay otra pregunta. Dice acá, ¿hoy serían los ETFs? ¿Serían el qué? No lo dice. A ver si ¿A qué se refiere? claro, ¿a quién? Sí, hoy serían los ETFs el último instrumento que se ha implementado en el mundo Bitcoin para darle credibilidad. El ETF es un fondo cotizado, es un activo más, es un grupo de activos que cotiza en bolsa o en mercados organizados, da lo mismo. Entonces tú tienes Norma, dice, bueno, voy a crear el ETF Norma, ¿vale? Pues Norma Pimienta crea su ETF y ella va comprando X acciones o vendiendo X acciones. A medida que va a revalorizar el valor de su ETF, es decir, del grupo de activos, eso cotizado en bolsa sube o baja. Como nunca podemos saber exactamente cuál es el valor real, nosotros nos incorporamos en el valor estimativo que nos dice que es la cotización. Entonces, si tú llevas a cabo compraventa de acciones de una manera adecuada, eso se revaloriza, el ETF va a subir, con lo cual yo que he comprado el ETF Norma Pimienta voy ganando dinero. Si por el contrario las acciones se devalúan, el ETF perderá valor y yo perderé mi dinero por haber comprado el ETF Norma y lo podré liquidar cuando quiera, asumiendo las pérdidas. Bueno, pues eso ya se está haciendo también con Bitcoin por parte de BlackRock. BlackRock ha creado hace 2 meses un ETF sobre Bitcoin. Ya había futuros de Bitcoin creados en 2017, en diciembre, y volvió a haber ETFs sobre futuros de Bitcoin en noviembre de 2020. Bueno, pues ahora han creado un nuevo activo llamado ETF, que en su momento la regulación estadounidense puso muchas pegas, en el que fomentar la especulación en torno a las criptos y concretamente en este caso en torno a Bitcoin. Perfecto. Otra pregunta, Alberto. ¿Cuál es el hito fáctico que tendrá lugar para ver realmente la caída del dólar como moneda hegemónica? Grandísima pregunta. El hito fáctico originario es triste lo que voy a decir porque es muy pedestre, pero es la congelación de activos rusos. Ese es el originario.
origina el problema. ¿Cuál se va a ver? Probablemente sea un proceso. China se está desdolarizando. Desde que Rusia ve congelados sus activos, China pone sus barbas a remojar. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a comprar oro en grandes cantidades en el mercado abierto, hasta el punto de haber acumulado más de 2.000 toneladas de oro durante los últimos 2 años. ¿Qué es lo que hace China? Desdolarizarse. Yo te doy dólares, tú me das oro. ¿Cuál es la intención de China? Probablemente algo que tú ya has citado antes, que es el crear una moneda respaldada por, en este caso, un patrón metálico oro, que ha sido el más exitoso de la historia. Anteriormente había existido el patrón bimetálico, porque los hispanos acumulamos más plata que oro. Eran los anglosajones los que lograron el éxito con su patrón oro. Bueno, pues China, por su forma de actuar, está mostrando al mundo que podría, llegado el caso, aceptar la posibilidad de respaldar una moneda mediante oro. Ese acto pondría el fin de la hegemonía del dólar, porque Estados Unidos ha tenido que resignarse y cambiar su idea de nuevo orden mundial a nuevo orden occidental. Una vez se ha dividido el mundo en dos, con esa guerra de Ucrania y las medidas que se están ya vislumbrando que va a adoptar Estados Unidos en el futuro con respecto a China, inmediatamente hay un bloque inmenso de países en Oriente que ya no quieren saber nada de esa moneda dólar. Y países con una fuerza enorme a nivel mercantil global, lo cual significa que el hecho fáctico se está produciendo de manera progresiva y es indefectible. O sea, ahora se hacen preguntas muchos de, aquí también contáis vosotros, ¿no? De que quizás esa marcha a Argentina pueda tener que ver con una conflagración nuclear, en la que haya que buscar un sitio al que teóricamente consideremos que se encuentra lejos del mondongo nuclear que se puede organizar entre Europa, Rusia y Estados Unidos. Bien. Pues ya veremos, pero desde luego que la pérdida de hegemonía del dólar está en la mesa. Bien, Alberto, bueno, mañana vamos a hablar específicamente del Quantum Financial System, del QFS, pero nos interesaría mucho, y acá tenemos una pregunta al respecto, de Miriam, que dice, ¿cómo se podría ver implementado el QFS? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alberto? No tengo ninguna, porque desconozco exactamente a qué fenómeno financiero os referís con Quantum Financial System. Sería un sistema financiado donde la moneda fiduciaria o fiat no puede pertenecer a este nuevo sistema, únicamente después de un proceso de revaluación de divisas pueden formar parte de este sistema las monedas que están respaldadas por activos, básicamente por oro, también por plata, pero básicamente por oro. Es un sistema en el que está la nobleza china detrás. Aquellos que le prestaron el oro a la Reserva Federal allá lejos ya hace tiempo, bueno, son los que están acumulando oro para esto. Vale. Perfecto, vale, bien. Perfecto. Ese sistema es muy fácilmente implementable. Solamente necesita un factor clave, que es la confianza en que el emisor nunca va a sobrepasar el límite fijado de manera estática con el patrón. En el momento en el que en Bretton Woods Estados Unidos consigue que todos los países acepten el patrón de dólar, Estados Unidos liga su moneda al oro durante los años que van del 44 al 71 como compromiso hacia los demás. Y solamente emite dólares a $33 la onza. Entonces, bueno, simplemente habrá que tener esa confianza. No hay ninguna dificultad. Lleva tiempo, pero no tiempo en su implantación técnica, sino en la implantación social. Ahí sí que lleva tiempo. Tú piensas que para que se vea implementado ese patrón, tiene que producirse lo que se llama la doble convertibilidad. No solamente que tú me das a mí papelitos porque tienes X oro, sino que yo con esos papelitos puedo ir al Banco Central, en este caso sería China, Rusia, quien sea, y pedirle la cantidad de oro correspondiente a esos papelitos. Eso es muy delicado. Por eso cuando se habla de cesta de productos, cesta de metales, cesta de materias primas, a ver, fácticamente es muy difícil, porque para que sea un patrón puro, como debe ser, tiene que haber la doble convertibilidad. ¿Cómo implementas tú? ¿Qué me vas a dar? ¿1 kilo de trigo? ¿Otro de cebada? Y otro... No. Oro es lo más sencillo.
tener divisibilidad de oro suficiente dentro de ese Banco Central para poder atender la doble convertibilidad. Ese sería el aspecto clave. Por eso, cuando se habla de monedas basadas en materias primas y se dice de una manera genérica, digo, bueno, a ver, como idea suena bien, pero ¿cómo lo implementas en la realidad? El patrón oro no tiene que implementar. Sí. Y finalmente, agradeciendo todas las preguntas y demás, brevemente, pero sé que seguís el caso argentino y que tenés el corazón puesto en este país, este proceso de dolarización al que quiere llevar el presidente a la Argentina, que va en contra de todo lo que venimos hablando desde hace 1 hora y media, ¿no? ¿Qué factibilidad le ves? Vale. Primero, antes de ver la factibilidad, tenemos que ver la necesidad. ¿Realmente es necesario? Es decir, ¿por qué se dolariza, según el discurso de Milei, o se va a dolarizar Argentina? Para tener a la emisión de moneda, por ejemplo, y así controlar la inflación. Es decir, tú, que tienes ya el poder en el país, necesitas a ti mismo atarte de manos y poner tu economía en un punto en el que tú no tienes la capacidad monetaria que sí tienen otros países. La dolarización, yo lo siento mucho, suena muy bien. Suena, bueno, hasta cierto punto le podrá sonar a alguien un poco chic, pero no es necesaria. Si tú efectivamente controlas el déficit y si tú realmente relanzas tu economía, pasarlo mal durante un tiempo desde que llegas al poder. Pero no necesitas dolarizar un país. Claro que hay una incomodidad enorme con los actuales problemas de cambio con respecto al peso y el dólar. Pero ya estás intentando fijar y tener atado ese cambio. ¿Para qué vas a dolarizar el país? ¿Realmente necesitas eliminar un banco central? ¿Qué absurdez es esa? No hay ninguna necesidad. Son medidas propuestas de una manera populista. Dan a ver una buena intención de fondo. No quiero tener la posibilidad de emitir moneda. Por eso quiero dolarizar. Bueno, chico, ¿qué pasa? ¿Que tú no te fías de ti mismo? Oye, pues no emitas moneda. Tan sencillo como eso. Búscate un arreglo que no sea ese. ¿Vale? Ahora bien, el problema radica también en que hay algo en mi ley que no cuadra por ningún sitio. Por una parte, se ve claramente la buena intención cuando habla de dolarizar. Pero, a la vez que habla de dolarizar, está vulnerando compromisos comerciales, como los tenía Argentina con los BRICS, para realizar un casamiento incondicional con Estados Unidos. Si tú estás hablando de libertad, ¿cuál es la libertad que tienes tú? Que para llevarte bien con Estados Unidos tienes que romper de una manera visible tus compromisos con otros países. ¿Cómo que la libertad, carajo? La libertad. Si tú ya estás aceptando que un país como Rusia y como China es comunista y por eso no negocias con ellos, ¿qué sentido tiene si miras al norte y ves Estados Unidos, que lleva comerciando con ellos toda la vida? Bueno, pero O eso sea, que tú eres más papista que el Papa. pero esa es otra falacia y otra narrativa oficial, Alberto, porque lo primero que hizo fue ir a depender de los swaps chinos y ahí estamos absolutamente sin reservas en el Banco Central. De todas maneras, te están vendiendo ahora el cuento de que hay superávit. Pero, Entonces, no cuadra pero por... ojo, Norma, hay que tener mucho cuidado porque implica pérdida de soberanía. No, yo te entiendo lo que dices. Claro que hará sus trucos y sus historias, pero estás perdiendo soberanía. Si Estados Unidos ya está aceptando el aumento de la deuda, es por algo. Claro, claro, Ojo, claro, algo estás dando a cambio. claro. Bueno, recursos naturales, nuestra Patagonia. Bueno, esta tarde Ariel Umpierre seguramente se va a referir a ello. Lo estamos esperando. Vamos a tener el placer de que Ariel, que sé que es tu amigo, esté aquí con nosotros. Físicamente va a ser, energéticamente es Sí, muy importante. Bueno, Alberto, es un si querés fenómeno. cerrar esta charla, ha sido impecable, impecable. Realmente para mí un placer y un honor que hayas aceptado esta invitación y contamos con vos para uno de los proyectos que tenemos, que es hacer, ya te lo largo y lo decimos públicamente, vamos a crear algo así como el Netflix de la geopolítica, una gran plataforma de streaming sobre geopolítica para que todos los que quieran globalmente acercarse a ustedes
estén allí. Así que espero contar con tu presencia, con tu colaboración, con tu sapiencia, ¿eh? Desde ya. Te voy a empezar a molestar porque vamos a crear este proyecto en la Argentina. De la Será Argentina, un placer. bueno, 1.000.000 de gracias, Alberto, Bien. y un abrazo a todos los amigos españoles. Chao. Cerramos Fuerte la... abrazo. Gracias. Cerramos la transmisión a todos nuestros amigos. En 20 minutos nos volvemos a conectar.